En la Nueva España se presentó de inicio una disputa que va a durar cerca de 5 años sobre la conveniencia o no de permitir la presencia de abogados en las nuevas tierras. Hernán Cortés, que este año cumple 500 años de haber hecho su primera visita a nuestras tierras, se oponía a la presencia de abogados en lo que sería la Nueva España. Quien puso fin a la disputa sería el emperador Carlos V, cuando al expedir las ordenanzas de la Real Audiencia y Cancillería de Nueva España, resolvió en definitiva la aceptación de los abogados en las tierras mexicanas. Las disposiciones que regían el ejercicio de la profesión provenían tanto del derecho castellano como del derecho indiano. Su objeto fundamental, evitar la defraudación a los clientes por medio de maniobras corruptas del abogado, es decir, el control ético del ejercicio profesional. Los estudios de Derecho se podían hacer en la Real y Pontificia Universidad de México, la más célebre de las universidades virreinales, fundada por cédula de Felipe II en septiembre de 1551, o bien en alguno de los colegios reales que se encontraban en ese entonces en la Ciudad de México. La primera cátedra de leyes la dictó don Bartolomé Frías y Albornoz, discípulo de grandes juristas del mundo hispánico. Conforme a la recopilación de Indias, ninguno podía ser abogado en las reales audiencias indianas sin haber sido examinado previamente por el presidente y oidores de la Real Audiencia e inscrito en la matrícula de abogados. Había que ser examinado, un examen de acceso a la profesión y una matriculación, una inscripción en una lista de abogados, de aquellos que pueden hablar en nombre de otro. Aquel abogado que violase la disposición sería suspendido de oficio por 1 año y se le impondría una multa de 50 pesos en la primera ocasión, que era mucho dinero. Si reincidiese, la pena y la multa serían el doble. Y en la tercera ocasión sería inhabilitado para el ejercicio de la abogacía. Ningún bachiller, pues, ninguno que simplemente hubiese terminado los estudios de Derecho podría ejercer la abogacía. Había que estar examinado, había que haber sido admitido al examen de abogado y matriculado. Los abogados debían jurar no ayudar en causas injustas ni acusar injustamente. No podían desamparar las causas que hubiesen tomado, aun cuando conocieran de la injusticia. Y asimismo, estaban impedidos de ayudar a la contraparte. Desde luego el prevaricato era perseguido, y era perseguido inclusive con la pena de muerte. Se prohibía a los abogados dilatar los pleitos, debiendo abreviarlos en lo posible, especialmente los pleitos de las poblaciones indígenas, a los cuales se les debía de cobrar muy moderadamente y ser sus verdaderos protectores y defensores en las personas y en los bienes de la población indígena. A fin de mantener la independencia de los juzgadores, se prohibía, por ejemplo, que los hijos, los suegros, los cuñados, los hermanos o los padres de los jueces pudiesen actuar como abogados ante las reales audiencias. No podían ser admitidos en el distrito audiencial. La Real Audiencia de México, además, ordenó que no podían ser admitidos al examen de abogado quienes no acreditasen una serie de características personales que asegurasen su buen comportamiento y su adecuado ejercicio profesional. El siglo XVIII va a ser un siglo de grandes cambios en el mundo hispánico. La abogacía novohispana será una abogacía que se encuentre en condiciones de pobreza en muchos casos. Situación de pobreza que llevaría a que las viudas y los huérfanos de los abogados estuviesen pidiendo limosna en los pasillos de la Real Audiencia de México. Poco para ubicaros, la Real Audiencia de México se encontraba en la esquina del Palacio Nacional que da a la Catedral Metropolitana. En esa esquina, en el segundo piso, estaba la Real Audiencia. Pues ahí estaban también las viudas y los huérfanos de los abogados que no tenían ni siquiera para enterrar al padre abogado. Eso llevó a que en 1758, a instancias de un oidor de la Real Audiencia, Baltasar Ladrón de Guevara, se hiciese una reunión de todos los abogados novohispanos a fin de plantear la necesidad de crear un colegio de abogados a imagen y semejanza del Colegio de Abogados de Madrid que controlase 3 elementos fundamentales: la ética profesional en el ejercicio de la abogacía, el correcto ejercicio de la profesión en términos de su preparación técnica y un esfuerzo de mutualidad y de apoyo económico a los abogados y sus familias que hubiesen caído en desgracia. Es así como el 21 de junio de 1760, el rey Carlos III
recién llegado a España, hay que decirlo, llevaba unos cuantos días de haber inaugurado su reinado, expide la Real Cédula de creación del Ilustre y Real Colegio de Abogados de México. El Colegio de Abogados, no solamente más antiguo de Latinoamérica, sino más antiguo de América. En este país se enseña Derecho 300 años antes que en los Estados Unidos, para acabar pronto. El colegio de abogados más antiguo del continente americano. Un colegio de abogados en manos de particulares que ha sobrevivido a todos los cambios que ha enfrentado este país, sociales, políticos, militares, porque precisamente se dedica a lo que tienen que dedicarse los colegios de abogados, al cuidado de la abogacía, al correcto ejercicio profesional, al ejercicio ético de la abogacía. El Colegio de Abogados, fundado en 1760, se habrá de convertir en un representante, en buena medida, de la abogacía novohispana, de la abogacía criolla, frente a la judicatura peninsular. Habrá de representar los intereses no solamente de los abogados, desde luego, de la Ciudad de México, sino de los abogados de todo el virreinato novohispano, con grandes juristas de las diferentes regiones, zonas y desde luego del distrito audiencial de la Nueva Galicia, que habrán de ser miembros también del Colegio de Abogados. Los abogados van a recibir una serie de privilegios o de distinciones para diferenciarlos del resto de las profesiones. El uso de la toga que tenemos puesto el día de hoy, que esta es la toga que le corresponde a la abogacía mexicana y por extensión a la judicatura mexicana. Esta es la toga que nos corresponde, este es el diseño que nos corresponde. Es un diseño que tiene que ver con actividades funcionales de la toga. La toga dignifica el ejercicio profesional, la toga uniformiza el ejercicio profesional. Debajo de la toga puede haber un traje manufacturado en Londres o un traje de segunda mano comprado en el tianguis de la esquina. Lo importante es la toga, lo que está encima, que habla de la experiencia del abogado. Más luida, más utilizada, mayor experiencia. Una toga que tiene una sobretoga en la parte de atrás para cubrirse frente al sol y frente a la lluvia, pues los tribunales suelen estar al aire libre. Una toga que es amplia en la parte de atrás para poderla poner en la grupa del caballo. ¿Sí? Una toga que permite además abrirse al centro para poder abogar, para poder hablar ante las autoridades. Una toga además que permite llevar estos puñetas de encaje de bolillos. Un encaje que hacían las presas, las presidiarias, con un pequeño rodillo que permitía hacer este tipo de encaje, y que solamente se autoriza utilizar a la abogacía novohispana a partir de 1772. Hoy día en España, por ejemplo, lo utilizan solamente los jueces y las autoridades de los colegios de abogados. México somos el único país que tiene la autorización desde 1772 de utilizarla simplemente como abogados colegiados. No hay que ser autoridad colegial para poder portarla. Toga, puños de la toga, venera la medalla del colegio, una medalla que se acuña desde el siglo XIX y que nos habla de la importancia de la profesión. Recordemos que en el derecho existen diversas profesiones jurídicas. Se estudia derecho, pero se ejerce abogacía, se ejerce el notariado, se ejerce la magistratura, se ejerce la academia. Por eso en algunos países se habla de la carrera de jurista o de la carrera de abogado. Y son los abogados a los que nos corresponde hablar en nombre de otros. Y es a los colegios de abogados a los que les corresponde la representación de la profesión. Y le corresponde hablar y hacer oír la voz de la profesión en defensa del Estado de Derecho, sin miedo, sin limitaciones, cumplir lo que nos toca cumplir lo que tenemos que hacer como abogados y como profesión colegiada. Asegurarnos de que los cargos públicos sean ocupados por las mejores personas. Asegurarnos de que la justicia se imparta de la mejor manera posible. Por más reformas que se hagan al aparato de justicia, si no se reforma la abogacía, no se podrá lograr absolutamente nada. Somos dos caras de una misma moneda. De ahí la importancia y la necesidad de una ley general de abogacía que regule nuestra profesión, que regule el secreto profesional, que regule la defensa de la defensa, que regule la correcta actuación de los colegios de abogados. Por eso hoy día estamos en un momento histórico
términos de la creación de este capítulo occidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, con sede en esta hermosísima ciudad. Somos todos testigos, pues, de un momento histórico, de una institución que tiene cerca de 260 años, cerca de cumplirlos, y que ahora nosotros y todos ustedes formamos parte de ella. Muchas gracias y muchas felicidades.